Bienvenidos una vez más a esta clase de discipulado 100% de nuestra iglesia JTV Church. Les recordamos que para poder empezar esta clase es importante que cada uno de ustedes busque el mejor espacio posible, ponga sus teléfonos en modo avión, busque un lugar o un espacio adecuado para que pueda dedicarse este tiempo para usted y para seguir alimentando su relación con Dios. El día de hoy tenemos la clase número 10, la clase de discipulado número 10 en nuestro tema acerca de las escrituras, el tema de las escrituras, y ya hemos tenido nuestra primera clase que el pastor estuvo dirigiendo acerca de por qué las escrituras son la palabra de Dios. En el día de hoy venimos con el segundo tema de las escrituras y vamos a hablar acerca del canon bíblico. ¿Listo? La palabra canon bíblico que vamos a empezar a desarrollar a continuación. Entonces, si ya está listo, ya está preparado, antes de comenzar esta clase, vamos a cerrar un momento nuestros ojos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea iluminando nuestro corazón, nuestro entendimiento para que el tema que se va a tratar pueda tener la edificación y nos aporte el crecimiento que queremos y que necesitamos como hijos de Dios, como cuerpo de la iglesia. Cierra por favor un momento sus ojos. Dios y Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad que tenemos mis hermanos y yo de encontrarnos por medio de este podcast para juntarnos y aprender en medio de esta clase virtual en la cual estaremos aprendiendo acerca de las escrituras, uno de los elementos más importantes de nuestra doctrina, de nuestra creencia. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo sea dirigiendo desde el principio hasta el fin, permitiendo el ambiente y que la comodidad y el espacio y todas las cosas fluyan de la manera correcta para que sea un tiempo de mucho provecho, tanto para mis hermanos como para nosotros. Y todo con el fin de que tu nombre sea exaltado por medio de la edificación de tu iglesia. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, como ya saben todos, estamos para tratar nuestro segundo tema, el tema del canon bíblico. Y tenemos que empezar a definir entonces qué es el canon. Entonces, tenemos que la palabra canon, en su raíz etimológica, viene de un significado de una palabra que se utilizaba para definir la caña o vara de medir, caña o vara de medir, ¿sí? Todos sabemos que en la antigüedad, cuando no teníamos un sistema numérico desarrollado, se utilizaban ciertos criterios de medida, el palmo, el codo, pues también la caña era uno de ellos, una caña que tenía unas medidas precisas para poder utilizarlo como criterio de medición. Y de ahí viene la palabra canon. Entonces la palabra canon no es otra cosa sino que una caña o vara de medir, ¿vale? Ahora, ¿por qué le llamamos canon a la selección de los 66 libros que nosotros tenemos dentro de nuestra Biblia? Ya lo vamos a ver en la relación. Ahora, ya todos sabemos, ya lo pudimos ver la clase pasada, la Biblia es un compendio de libros. Ya sabemos que la palabra Biblia viene de la palabra biblios o biblioteca o colección de libros. Entonces, si es una colección de libros, si es una biblioteca, que nosotros tenemos 66 o que se reconocen dentro de la Iglesia Cristiana Protestante como 66 libros canónicos, entonces, ¿qué criterios se utilizaron para esta selección de estos 66 libros? Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Seguro usted ha escuchado que alguien dice, pero la Biblia la escribieron hombres. Sí. ¿Quién hizo la selección de los libros? Tengo entendido que han aparecido nuevos evangelios. Sí, quizás sí. Hay libros de los cuales, tanto en el tiempo antiguo como en los nuevos descubrimientos, pues se puede hablar si debían entrar o no debían entrar en lo que hoy nosotros tenemos como las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué están? ¿Por qué no están? ¿Quién los escogió? ¿Cuándo los escogieron? ¿Qué criterios utilizaron para poderlos seleccionar? Todas esas preguntas las vamos a resolver en este momento. Así que lápiz en mano, cuaderno y vamos tomando nota, ¿no? Entonces ya tenemos claro que la Biblia es una colección de libros, número uno. Segundo, que esa colección de libros, ¿quién definió cuáles eran, cuáles entraban, cuáles no? Esa es lo que se conoce como canon bíblico.
el canon bíblico o libros canónicos, ¿sí? Ya tercero, ya sabemos que la palabra canon significa ¿qué? Muy bien, vara de medir o caña, caña para medir, lo cual quiere decir que es una medida, una medida. Habían muchos libros y se seleccionaron unos y esos son los que aprobaron en el canon. Hay otros libros a los que se le llaman libros deuterocanónicos, la palabra deutero que quiere decir después de la primera revisión entraron otros libros, los libros deuterocanónicos, que estos están incluidos en las Biblias más leídas dentro del ambiente católico, o también conocidos como libros apócrifos o deuterocanónicos, que fueron los libros que pasaron en el segundo filtro o en la segunda revisión y que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana acepta como libros dentro de sus escrituras. Dentro de la doctrina o la corriente protestante solo tenemos los 66 y los estudiosos de la Biblia muchas veces utilizan los libros deuterocanónicos o apócrifos como libros de referencia histórica, pero no como libros de fe y doctrina, ¿vale? Ahora, ¿por qué es necesario definir un canon bíblico? Pues precisamente para ello. Pongámonos en el contexto de la iglesia naciente. Sabemos que la iglesia cristiana tuvo raíces en el judaísmo, pues nuestros hermanos o nuestros amigos judíos tenían una serie de escritos, ¿sí? Ellos tienen dos maneras o dos formas para establecer su doctrina. Una es la Torá escrita, que es lo que conocemos como el Antiguo Testamento, ¿sí? Que el compendio de todo el Antiguo Testamento ellos le llaman el Tanakh, ¿sí? O la Torá, para referirse a la palabra de Dios o a la escritura, que haríamos referencia a todos los libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Y también tienen la Torá oral, ¿sí? Entonces ellos tienen esos dos elementos como parte esencial de su doctrina, de su creencia, de sus reglas, de sus dogmas de fe establecidos como religión. La iglesia cristiana protestante, es decir, usted y yo, que somos protestantes, que somos cristianos reformados, también se puede decir de esa manera, tenemos como única, y esto vuelvo a decirlo, ojalá lo remarque en su mente, en su corazón, la única regla de fe y doctrina del cristianismo protestante son las escrituras. Son las escrituras. Escritura, solo escritura, hace parte de nuestra confesión de fe. En el cristianismo católico, ellos tienen, al igual que en el judaísmo, la tradición oral y la tradición escrita. La tradición escrita, las escrituras, y la tradición oral, que es el nuncio apostólico, es decir, los nuncios papales. Lo que dice el Papa es doctrina para ellos, y toda la serie de anuncios papales, ¿sí? O doctrinas que el Papa de turno diga, también se vuelven reglas de fe para ellos. Nosotros los cristianos solo tenemos las escrituras. Ahora, estamos en el contexto en el que la iglesia naciente debía definir, bueno, en qué creemos y quién no, quién dice la verdad y quién no. ¿Cómo sabremos que nosotros somos y otros quizás no son? ¿Cómo sabremos que no del todo aquel que dé una opinión es cierta o no es cierta? Pues bueno, ahí es donde se hace necesario e importante la definición de un canon. Entonces empecemos con la definición del canon del Antiguo Testamento. Es decir, ¿quiénes escogieron los primeros 39 libros del Antiguo Testamento? Pues bueno, este proceso pasó por diferentes etapas, ¿sí? Hasta que en los primeros años después de Cristo se definió el canon del Antiguo Testamento, y para nosotros nos llegó, para la iglesia que estaban haciendo en los primeros años después de Cristo, hablamos de la iglesia de Hechos, se definió y se consolidó el canon del Antiguo Testamento en lo que se conoce como la Septuaginta o la Biblia de los 70, que ahí se consolidaron los 39 libros que se aceptaron y se aprobaron como libros aceptados y aprobados por la iglesia como libros de fe y de doctrina, ¿vale? Ahora, ¿habían más libros? Sí, sí habían más libros,
Habían más libros como por ejemplo el Apocalipsis de Enoc, habían otros libros como el Apocalipsis de Isaías, la Ascensión de Isaías, libros que quizás usted ni siquiera haya escuchado ni yo, y seguro que si usted se mete y lo googlea va a encontrar más libros como estos, de cosas que no están en nuestra Biblia, pero que eran libros que iban apareciendo, que estaban por ahí, o que muchos decían, mira, aquí hay esta carta o aquí hay este escrito, ¿será verdad, no será verdad? Pues bueno, hay muchos más, incluso muchos de los 39 que en ese momento se aceptaron dentro de la Tanakh o el Antiguo Testamento o la Septuaginta, también fueron material de discusión. Ahora, ¿quiénes lo aprobaron del Antiguo Testamento? Pues se dice que 70 ancianos que se sentaron a hacer una revisión de todos los libros que habían y tomaron unos criterios de medición. Entonces, a estos criterios de medición le podríamos llamar el principio rector. Y permítanme, les voy a leer. La Biblia no nos proporciona un material con suficiente información sobre el proceso de la canonización de los libros. Es decir, no hay un registro bíblico que diga, bueno, y se sentaron tal. No, nos toca acudir a la historia. Entonces, por eso hay diferentes teorías. Ahora, la teoría aceptada por el cristianismo es esta teoría que les vamos a contar o que les vamos a platicar en este video, en esta clase, en donde hablamos de los ancianos que gozaban de una vida, de un testimonio de integridad, de un conocimiento de las escrituras, por lo cual tenían la autoridad y el testimonio, la legitimidad para hacer esta tarea de revisión y de aprobación de los libros. Ahora, ¿qué criterios se utilizaron? ¿No? Porque vamos a intentar poner otro ejemplo para que se entienda. Si nosotros queremos hacer una biografía de alguien conocido, a ver, hablemos de alguien que usted y yo podamos conocer. Queremos hacer una biografía del presidente actual de Colombia. Si usted consulta unos periodistas, van a contar una cosa. Si usted consulta a la familia, van a decir otra cosa. Si usted consulta a los detractores, van a decir otra cosa. Si usted consulta en la web, va a encontrar diversas fuentes y teorías de la misma persona. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo saber quién dice la verdad? ¿Cómo saber si son los de la revista tal, los del periódico tal, los del canal de televisión tal, el comunicador, el historiador, el bloguero, el instagramer, el youtuber, ahora que también hay personas que opinan por redes? ¿Quién tiene la razón acerca del personaje en cuestión? Deberíamos tener unos criterios. Muy bien, usted diría, depende. Pues bueno, algo que ya hemos visto y seguro es un concepto que usted ya tiene claro y que ya lo voy a repasar con rapidez: objetividad y subjetividad. Subjetividad, mi interpretación personal y mis opiniones. Objetividad, decir las cosas tal cual son. Entonces se tenían que establecer criterios objetivos para definir quién tenía razón. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces, ¿cuáles fueron esos criterios para definir si el libro o los escritos podían entrar o no en el canon, podían o no pasar la prueba? Acuérdense que canon es vara. Estaban a la altura para poder ser un libro de fe, un libro de doctrina. Entonces, lo primero, tenía que tener una relación con el resto de libros. Si había un libro que alguien pusiera o dijera, mira, este libro puede ser un libro de fe o de doctrina, pero no tenía relación con el resto de libros, es decir, su tema no era el mismo. Todos sabemos cuál es el tema de la Biblia, ¿verdad? 3 segundos para que lo pienses. El tema central de la Biblia, ¿cuál es? La salvación. La salvación desde Génesis hasta Apocalipsis. Las escrituras tienen un propósito y es reconciliar al hombre con su creador, a la creación con su creador, a nosotros con nuestro Dios. Si el libro podría hablar de otros temas, pero dentro de su tema principal no estaba no se consideraba un libro de fe ni de doctrina. ¿Por qué? Porque no iba a acercar a las personas a Dios. Era un libro de opinión o de sabiduría o de otro tema, pero nada que tuviese relación con Dios. Lo segundo, tenía que ser un libro que estuviese reconocido, ¿sí? No que hoy que apareció un escrito debajo de una cama que alguien dijo que... No. Tenía que ser un libro reconocido. Tercero, que tanto en el texto como en la manera de presentarse
fuera claro quién era el autor. Los autores desconocidos, por ejemplo aquí en las redes sociales o en la web o en la internet, mucha gente escribe cosas detrás de la carátula de la internet. ¿Cómo quedan? Anónimos. ¿Se le puede dar validez a algo que alguien dijo que no sabemos quién es ese alguien? O sea, si por ejemplo yo digo que alguien dijo que había escuchado, la pregunta es, ¿qué grado de verdad y de certeza tiene? Ya sabemos que muy poca, porque la información de oído a oído se va transformando. Así que si no estaba claro el autor, también se descartaba ese libro. ¿Por qué? Porque era necesario saber con certeza quién lo había escrito. Gozar a este libro de genuidad, autenticidad y testimonio. Es decir, que el autor, quien lo escribía, otras personas lo hubiesen reconocido como un hombre de Dios. Pongamos el ejemplo. ¿Cómo yo voy a escribir un libro que reconcilie a la gente con Dios, cumpla el primer criterio? Segundo, yo me tengo que hacer público porque no puedo escribirlo del anonimato. Tercero, pero si yo no tengo una vida de testimonio con Dios, ¿podría mi escrito tener veracidad o tener peso? Ese era otro tema que era importante para la selección de los libros canónicos, que tuviese inspiración. Otro elemento para poder pasar el canon bíblico, y era que fuese reconocido, que otros autores también lo citaran, que otros personajes de la historia hablaran de él. Por ejemplo, Jesús mismo valida a Isaías cuando cita a Isaías en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el de Isaías capítulo 42, cuando él dice, el Espíritu de Dios me ha ungido o está sobre mí para que dé a conocer las buenas nuevas, para que saque de las cárceles, de la cárcel de prisión a los que moran en tinieblas, ¿sí? Y Jesús estaba utilizando en este pasaje bíblico una referencia de Isaías. Luego nos vamos a encontrar más en el Nuevo Testamento. Pablo citó muchos apartados del Antiguo Testamento, apartados del Pentateuco, cuando habló de Abraham, habló de Moisés, cuando el autor de Hebreos hace una mención de los héroes de la fe, está de alguna manera validando esos escritos. Entonces lo mismo pasaba y usted se lo va a encontrar a lo largo de la Biblia. Moisés, hablando de personajes bíblicos que existieron, que fueron reales, que no eran inventados. Abraham existió, Isaac existió, Jacob existió, José existió. Como existieron y la historia hablaba de ellos, pues sus escritos tenían veracidad, ¿sí? Luego los profetas hablaron de Moisés, ¿sí? Luego los profetas hablaban de Elías, hablaron de los reyes, la historia habla de los reyes y ya vamos a pasar a nuestro siguiente elemento para definir lo que fue el canon bíblico. El otro elemento era que la historia lo comprobaba. La Biblia es uno de los pocos libros que puede ser reconocido como un libro diferente o particular precisamente por eso, porque la misma historia lo avala. Efectivamente existió un imperio egipcio. Existieron los faraones. Efectivamente, si usted hoy tiene la posibilidad de ir a Egipto, se va a encontrar con las pirámides y con sus construcciones que hablan del imperio. La historia también habla del imperio griego, del imperio romano, de la invasión del imperio romano a Israel. También habla de la diáspora. Otros historiadores, otros libros cuentan sucesos que la Biblia describe. Por lo cual, si hablaba con la historia y con los otros registros de registro histórico, pues gozaba de credibilidad. Voy a poner un ejemplo de esto que estoy contando. Imagínense que en el 2050 aparezca alguien y con una nota periodística, sigamos el mismo hilo del ejemplo, hablando de la biografía del presidente actual, y diga que en el año 2023 Colombia ganó el Mundial. Usted va a recordar que Colombia no fue ni al Mundial del 2022 y va a decir, ese que escribió ese texto es un mentiroso, porque Colombia no ha ganado mundiales, no sé si de pronto el 2050 sí, o el que ganó no lo hizo en esa fecha o en ese año, por lo cual ese escrito no tiene validez. Porque si tiene una mentira
o no se habla con otro dato histórico, el autor no es fidedigno, no es fiel. ¿Por qué? Porque la historia lo desmiente. Entonces, al momento de hacer el canon bíblico, aparece un libro de Enoc, pero nadie más habla de Enoc en el resto de libros. Ningún otro personaje bíblico lo menciona. Hay un libro que es la ascensión de Isaías. ¿En qué otro escenario bíblico hablan de que Isaías ascendió a los cielos? Entonces, eran escritos que aparecían de repente, no escritos por el mismo Isaías, que no se hablaban con el resto de la historia, porque la historia dice cómo murió Isaías, ¿sí? Cómo murió Jeremías, cómo murió Ezequiel, cómo murieron los profetas, la historia lo dice. Entonces, si el libro no se hablaba con la historia, tampoco podría entrar dentro del canon bíblico. Pregunta, ¿ahora ya le suena más la palabra canon? Vara de medir, caña, criterios de medición. Si no los pasas, no eres un libro o no podría ser aprobado como un libro que pudiese ser aceptado de fe y de doctrina. Bueno, y esto con el Antiguo Testamento, ¿vale? Entonces ya tenemos claro que el Antiguo Testamento fue el primer canon que se cerró y se cerró en los primeros años de la iglesia cristiana, ¿sí? Y sabemos que la primera traducción de este canon bíblico del Antiguo Testamento se llama Septuaginta o Libra de los 70, que fue el primer compendio de libros recogidos y traducidos al griego, que era el idioma oficial de ese momento o más hablado, y se aceptó como el primer canon bíblico del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó ahora con el Nuevo Testamento? Aquí se hace un poco más compleja la tarea. ¿Por qué? Porque ya teníamos aprobado los del Antiguo Testamento, cómo seleccionar los del Nuevo, si ahora en el Nuevo Testamento había aparecido el personaje central, Cristo. Y pues si hablaban de Moisés, de Elías y de la historia del pueblo judío, imagínense las teorías que podían existir acerca de Jesús. ¿Cuántos hablando de Jesús? Ahora, ocurre un suceso. Pensemos este siguiente ejemplo. Un suceso, una historia digna de ser contada. La que usted quiera nombrar. La cuenta igual el periódico Cubo, la cuenta igual el periódico oficial, la cuentan igual en redes sociales, la cuentan igual en la televisión, en la radio. No la cuentan igual. Ahora, dependiendo de quién la cuente, se puede decir si es verdad o no es verdad. Lo mismo pasó con Jesús. Jesús fue el hombre que partió la historia en dos, ya lo sabemos, ¿sí? Segundo, que un personaje polémico. Entonces muchos podían hablar y opinar de él. Segundo, el momento en el que ocurre, pues ya hablamos de un imperio romano extendido por casi toda la civilización conocida. Elementos de comunicación ya mucho más avanzados. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, ya el pastor explicó en la anterior clase, habían otros materiales, otras formas de escritura distintas. En el Nuevo Testamento ya hablábamos de papel como tal, que se escribía, de rollos que se podían guardar o almacenar, de la profesión del escriba o del masoreta, que era la persona profesional encargada de estos manuscritos, de guardarlos, de almacenarlos, de traducirlos, de tratarlos con el cuidado debido. ¿Cuántas personas habrían escrito de Jesús? Pues muchas personas. Ahora, ¿cómo definir el canon bíblico acerca de Jesús? Criterios similares o criterios parecidos. Primero, testigos oculares de Jesús. Por eso las cartas o los libros del Nuevo Testamento están narrados por personas que vieron los sucesos. Mateo, Marcos y Juan, ¿qué fueron? Testigos oculares. A ellos nadie les contó. Ellos vieron, vivieron y documentaron el momento y la historia de Jesús en primera persona. Dos de ellos, apóstoles, que hacían parte del ministerio de Jesús, es decir, trabajaban con él, por lo cual sus historias eran o gozaban del peso y de reconocimiento. Como otro, voy a poner un ejemplo, el Evangelio de María Magdalena. Pregunta, ¿la Biblia habla de María Magdalena como discípula de Jesús? Los otros testigos le dieron un lugar preponderante a María. Entonces, la historia, María gozaba de una vida digna de testimonio, de genuina conversión.
¿Iba a gozar del reconocimiento para ser aceptada como una autora válida? Ahora, eso pensando en el que ella misma lo hubiese escrito, ¿sí? Y se hubiese puesto o se hubiera dedicado a esa tarea. Entonces, seguro, muchas personas podían haber escrito libros acerca de Jesús, cartas, textos, hablando de Jesús, haciéndose pasar por otros para cobrar validez, para tener relevancia, para llamar la atención. Pero cuando se fue a hacer el canon bíblico, los mismos escritos tenían relación los unos con los otros. Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen una relación, un evangelio con otro. Usted por eso cuando está leyendo dice, esta historia y nuestras Biblias traen citas de referencia, ¿cierto? Entonces Jesús alimentó 5,000 y en todos los evangelios en qué citas bíblicas exactas está la misma historia. Quiere decir que 2 o 3 personas vieron el mismo suceso. Aunque lo hayan contado con enfoques diferentes, pero todos vieron eso, todos vieron el milagro, todos vieron la crucifixión, todos vieron al Jesús resucitado, testigos oculares. El libro de los Hechos, escrito por el mismo Lucas, un testigo ocular, ¿sí? Luego las cartas de Pablo, ¿sí? Él vivió en la época. Si aparece un libro en los años 550 o 800 de alguien que no vivió en la época de Jesús, que la historia no habla de él, ¿tendría validez? Entonces, lo mismo. Para el canon del Nuevo Testamento tenemos 1, autor comprobado. 2, ya usted se lo debe saber, tema central. Todos los libros o cartas o escritos del Nuevo Testamento tienen el mismo tema. ¿Cuál es? Muy bien. Eso es, tómelo, vuélvalo y mírelo. Hay unos que están ahí por ahí buscando la nota en el cuaderno, claro que sí. Eso es, el tema central de la escritura es reconciliar al hombre con Dios. Así que usted, todos los libros del Nuevo Testamento también tienen que tener ese mismo tema. Llevar a la gente a conectarla de nuevo con Dios o a reconciliarla con su Creador. ¿Sí? Si alguien escribía de Jesús, pero con otro propósito, que no explicar a Jesús como Salvador o como mediador o como reconciliador, la pregunta es, ¿valdría la pena incluirlo? Se puede tener como un texto de referencia, pero no iba a cumplir el propósito que cumplen las Sagradas Escrituras. Y es hablarnos de Dios, hablarnos de nosotros y hablarnos de cómo nosotros podemos reconciliarnos o reparar nuestra relación con nuestro Dios. Tema central de todos los libros, tanto el Antiguo como el Nuevo. 2, los autores, que ya lo acabo de decir, que fueran comprobados. 3, testigos oculares de los hechos, que hubiesen vivido el momento, que hubiesen estado en esa época, no que les hubiesen pasado o dicho de. Si yo en este momento, que de hecho lo hay, en 1800, 1900 tenemos escritos de revelaciones modernas de que Jesús se le apareció a alguien, que un ángel bajó del cielo y le contó y le dijo. Pregunta, ¿tiene más verdad alguien en nuestra época que un ángel bajó y le dijo al que vio a Jesús, al que lo vivió, al que convivió con él, al que lo escuchó? Yo pregunto, sigamos con el hilo del ejemplo. Si hacemos una biografía del presidente actual, ¿quién puede tener más razón? ¿Su esposa y sus hijos? ¿O personas que nunca no conocieron o vivieron con él? Y entonces, estos son los criterios utilizados para definir el canon bíblico, y esto es el canon bíblico. Los libros que pasaron el filtro, que pasaron esta vara de medir, que se establecieron para la sana edificación de la iglesia, ¿sí? Estos libros que cumplían el propósito de reconciliar al hombre con Dios, que era su tema central. Segundo, que sus autores eran reconocidos. Tercero, que coincidían con datos históricos que pudiesen ser comprobados. 4, que tuviesen la legitimidad, es decir, que fuesen citados por otros autores válidos. Y 5, que quien lo hablaba gozara de un testimonio, hubiese gozado de un testimonio de una vida recta y de una vida con Dios. Estos eran los estándares para definir si era o no el canon bíblico. Este canon bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, vinieron a cerrarse en el primer concilio de la iglesia y se definieron allí estos libros como aceptados, como aprobados para ser dignos de ser tomados en cuenta como reglas de fe o reglas de doctrina para los creyentes, para las personas que querían acercarse a Dios. Ahora, el propósito de definir un canon, de cerrar las escrituras, también darle una identidad a la iglesia.
darle una identidad al cuerpo, decir, miren, esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que nos representa, esto es lo que aquí están enmarcados nuestra historia, de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos. La Biblia nos da eso, nos da una identidad como pueblo, nos da una identidad como seres humanos, le da una identidad a nuestro Dios. O sea, mucha gente puede hablar de Dios, pero por eso el término que nosotros tenemos acuñado es el Dios de la Biblia, ¿sí? El Dios de las Escrituras, el que se le reveló a estos hombres fieles o santos o diferentes o distintos o apartados para este propósito, ¿sí? También una lucha o tener un arma para luchar en contra de las herejías, pero eso vamos a hablar todavía más adelante en nuestra próxima clase acerca de la apología y de las Escrituras como un elemento apologético importantísimo para hacer la defensa de nuestra fe, ¿sí? De cómo a través de las Escrituras, que el libro que alcé no era las Escrituras, pero era un libro de referencia y de estudio, cómo las Escrituras tienen o son un elemento apologético para presentar nuestra fe y para defenderla de tanta herejía, de que no cualquiera que se levante y dice yo soy cristiano, yo hablé de parte de Dios, Dios me iluminó y yo les traigo esta revelación, no lo es. No es así tan fácil, ¿sí? O sea, si se aprobó la revelación de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, usted se va a encontrar con el mismo Dios que se le reveló a Abraham, a Moisés, a Elías, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel. El mismo de la relación con David es el mismo que se reveló en la persona de Jesús, el mismo que se le reveló a Pablo como el último de los apóstoles y el mismo que se reveló a Juan en el Apocalipsis. Es el mismo Dios del principio al fin. Por eso ese es el canon. Esas son las Escrituras, eso es lo perfecto y maravilloso del libro que tenemos nosotros en casa, al que podemos tener acceso y el cual es uno de los elementos más importantes de nuestra fe, que tenemos las Escrituras como la palabra de Dios revelada, que no estamos solos, que no estamos a la deriva, que no estamos sin norte, sino que Dios nos dejó la ruta marcada, el libro, el manual, el libro de libros, seleccionado, escogido para que usted y yo no nos perdamos con facilidad en esta carrera, en este camino de acercarnos a Él y de reconciliarnos con Él. ¿De acuerdo? Bueno, recordemos, ya hemos llegado al final de esta clase número 10 acerca del canon bíblico. Esperamos que cada uno de los que hemos estado en esta clase hayamos aprendido mucho, tomado nota. Si hay preguntas, déjenlo en los comentarios, las vamos a estar leyendo, o cuando nos encontremos de nuevo en la iglesia nos las hacemos y las resolvemos, porque esto también se vale, hacer preguntas en la clase. Así que déjenosla, por favor, las dudas que tenga en sus comentarios. Si tiene opiniones o puntos de vista o temas que se nos haya saltado decir, también déjenoslo ahí y de pronto luego cuando hagamos otro espacio o cuando hagamos la próxima clase, hacemos notas aclaratorias si las vemos necesarias. ¿Listo? Recuerden la tarea que tenemos, las tareas que nos dejaron en la clase anterior, por aquí se las vamos a dejar para que las tengamos muy presentes. Y nos vemos en la próxima clase, en la clase número 11, que vamos a tratar un poco de esto, de cómo las Escrituras son un elemento apologético y hacen parte de la defensa de nuestra fe y de nuestras creencias. Muchas gracias. Vamos antes de terminar a hacer una pequeña oración. Dios, gracias por este espacio que nos has permitido. Gracias por habernos permitido compartir un poco de historia, un poco de elementos importantes que son necesarios para conocer lo que creemos, en qué creemos y por qué lo creemos, Señor. Te damos muchas gracias por estos elementos científicos, porque la historia es una de las ramas de la ciencia, Señor, y son elementos válidos para justificar a través de la razón y convencernos aún más de que tenemos en nuestras manos un libro diferente que nos alimenta, que nos edifica y que nos llena. Gracias y permítenos seguir seguir conectados contigo y con estas clases de discipulado 100% de la iglesia JTV Church. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén.